Bienvenidos mis apreciados hermanos a su canal Aprendiendo de Jesús. Dios les guarde y es un privilegio y un honor como siempre poder compartir con ustedes la palabra del Señor en la cual aprendemos cada día enseñanzas para fortalecer nuestra vida espiritual. Hemos llegado a la lección número 12 y por medio de este video vamos a compartir con ustedes lo que el comentario bíblico adventista nos dice sobre los textos claves de la semana y así poder profundizar un poco más en el estudio diario de nuestra lección de escuela sabática. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho, que compartan con todos sus amigos y familiares para que muchos como nosotros en este momento también puedan conocer de Jesús y aprender de su palabra. Vamos a orar para iniciar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por tus bendiciones, por tus cuidados. De manera muy especial, Señor, te pedimos por cada una de las personas que escucha este mensaje, para que seamos fortalecidos en tu nombre y podamos estar más cerca de tu presencia. Bendícenos al estar cada día contigo, Dios, y al iniciar este estudio que podamos ser instruidos por tu Santo Espíritu. En Jesús, amén. El comentario bíblico adventista sobre Lucas capítulo 2, versículo 52 nos dice: Jesús creía. Los años de la niñez, adolescencia y juventud de Cristo fueron años de un desarrollo armonioso de sus facultades físicas, mentales y espirituales. La meta a la cual aspiraba era la de reflejar perfectamente el carácter de su Padre Celestial. En él estaba ahora la humanidad perfecta, restaurada a la imagen de Dios. El breve ministerio de 3 años y medio fue precedido por 30 años de constante preparación. La declaración del versículo 40 se refiere en primer lugar a la niñez de Jesús, mientras que la del versículo 52, el que estamos estudiando, se refiere particularmente a su adolescencia y juventud. Se hacen afirmaciones similares acerca de la juventud de Samuel y de Juan el Bautista. Las leyendas acerca de la niñez de Cristo y de la juventud que aparecen en los evangelios apócrifos escritos en los primeros siglos de la era cristiana son diametralmente opuestos a la sencilla dignidad, la hermosura y la fuerza del relato bíblico. Sabiduría, entendimiento, prudencia. Esta palabra importante están comprendidas las capacidades mentales más elevadas. Aquí se habla de la excelencia mental en su sentido más elevado y más amplio. Sofía no solo comprende el conocimiento, sino también la capacidad y el juicio para implicar ese conocimiento a las circunstancias y a las situaciones de la vida. Para entender debidamente cómo Cristo hizo frente a los problemas de la vida, es importante reconocer que no nació con conocimiento, entendimiento y sabiduría, ni fue dotado de esas cualidades en forma sobrenatural, sino que aumentó o creció en sabiduría. Todo niño puede aprender como Jesús. Estatura. Jesús participó del mejor tipo de ejercicio, el ejercicio útil, que tiene la virtud de impartir verdadera fuerza física y desarrollar plenamente las facultades. Estas actividades en la carpintería lo prepararon para llevar su porción de la carga de la vida. Así se benefició y fue una bendición para todas las personas. Gracia para con Dios. Desde que comenzó a razonar, Jesús creció constantemente en gracia espiritual y en conocimiento de la verdad. Crecía en fuerza moral y entendimiento por las horas que pasó solo en medio de la naturaleza, especialmente durante las primeras horas del día meditando, escudriñando las Escrituras y buscando a su Padre en oración. En Nazaret, conocida por su maldad aún en esa generación perversa, Jesús estuvo siempre expuesto a la tentación y estaba constantemente en guardia para conservar la pureza de su carácter. Al terminar sus años de preparación para el servicio, el Padre dio testimonio de él: «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia».
Era un ejemplo viviente de lo que significa ser perfecto, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En cuanto a la manera en que Jesús hizo frente a las tentaciones y las venció, es importantísimo tener en cuenta cómo nuestro Señor nos da ejemplo y nos dio ejemplo de que en esta tierra podemos llevar una vida conforme a su voluntad. Los hombres, en lo concerniente a su personalidad, Jesús se distinguía por su carácter, especialmente amable, una paciencia imperturbable, la gracia de la cortesía desinteresada, la alegría y el tacto, la simpatía y la ternura, y la gracia y modestia juveniles. Desde la niñez, el único propósito de su vida fue bendecir a otros, y sus manos voluntarias siempre estuvieron dispuestas a servirlos. Cumplía fielmente los deberes de hijo, hermano, amigo y ciudadano. El perfecto desarrollo del carácter sin pecado de Jesús, desde la niñez hasta la juventud, es quizá el hecho más admirable de toda su vida. Asombra a la imaginación. Y como se afirma que Jesús no tuvo oportunidades que Dios no esté dispuesto a proporcionar a nuestros hijos, bien podríamos preguntarnos ¿cómo puede hacerse esto? En primer lugar, Jesús aceptó la humanidad cuando la especie humana se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Se le permitió arrostrar los peligros de la vida en común con toda alma humana, pelear la batalla como la debe pelear cada hijo de la familia humana, aún a riesgo de sufrir la derrota y la pérdida eterna. En segundo lugar, el niño Jesús no fue dotado en forma sobrenatural con sabiduría superior a la de otros niños normales. Pensaba, hablaba y actuaba con la sabiduría de un niño. Pero en cada etapa de su desarrollo era perfecto, con la sencilla y natural gracia de una vida exenta de pecado. En tercer lugar, el ambiente en el cual se crió Jesús, la proverbial maldad de Nazaret, lo sometió a todos los conflictos que nosotros tenemos que arrostrar, y sin embargo, en su niñez y en su juventud, su vida no fue mancillada ni aún por un solo mal pensamiento ni una mala acción. El carácter de los hijos es determinado en gran medida por el precepto y ejemplo de los padres. Cuando los niños tienen el privilegio de ver en la vida de sus padres el reflejo de la ternura, la justicia y la paciencia de Dios, llegan a conocerle como Él es. El cultivo del amor a los padres terrenales, la confianza en ellos y el obedecerles, prepara a los hijos para amar a su Padre Celestial, confiar en Él y obedecerle. Si los padres se acercan humildemente al Salvador, dispuestos a dejarse guiar por Él en la educación de sus hijos, se les promete que recibirán suficiente gracia para modelar el carácter de sus hijos, así como lo hizo María con el niño Jesús. Los padres que quieren ver el carácter de Jesús reflejado en sus hijos deberán valerse del caudal de consejos inspirados que existen sobre este importante tema y aplicarlos con diligencia y paciencia dentro del círculo familiar. A semejanza de Abraham, mandarán a sus hijos y a su casa después de sí, con bondad, paciencia y comprensión, para siempre con firmeza. Comentario bíblico adventista sobre Mateo capítulo 4, versículo 23. Recorrió Jesús toda Galilea. En su relato, Mateo no siempre sigue el estricto orden cronológico de la secuencia de los acontecimientos. Tiende a agruparlos por su tema y no cronológicamente. El relato de Mateo de la curación de la suegra de Pedro y de los enfermos y afligidos que se reunieron en la puerta de la casa de Pedro al terminar el sábado, debería insertarse en los versículos 22 y 23 del capítulo 4, a fin de que sigan la secuencia cronológica del relato de Marcos. En ese evangelio, el orden es el siguiente: el llamamiento junto al mar, la curación del demoniado en la sinagoga de Capernaum, lo ocurrido en la casa de Pedro y el comienzo de la primera gira misionera en Galilea. Mateo presenta aquí un breve resumen del primer viaje misionero de Jesús por las ciudades, aldeas y pueblos de Galilea durante el verano.
La forma del verbo que se traduce como recorrió indica una gira más extensa que la que parece insinuar los autores sinópticos. El comentario bíblico adventista sobre 1 Corintios 6, versículos 19 y 20 nos dice: templo. Este es el quinto argumento contra la inmoralidad. Si los cuerpos de los creyentes son santuarios sagrados del Espíritu Santo, no deben ser contaminados por este pecado, como nuestros cuerpos son miembros de Cristo y templos del Espíritu Santo que Dios nos dio. Cada pecado que es cometido contra nuestro cuerpo es un pecado contra nuestro Hacedor y contra el Espíritu Santo. No sois vuestros. Este es el sexto argumento contra la fornicación. El hombre no es dueño de sí mismo, no tiene derecho a usar sus facultades de acuerdo con los deseos e impulsos de su cuerpo pervertido. Él es propiedad de Dios por creación y redención. El hombre está obligado a vivir mental, física y espiritualmente como Dios ordena, para la gloria del nombre divino y no para la complacencia de los deseos carnales. El hombre convertido es ciertamente un esclavo voluntario de Cristo. Solo vive para contemplar y complacer a su Maestro. Versículo 20. Precio. Dios asigna a la raza humana un valor muy alto, según se deduce del precio infinito que pagó por la redención del hombre. Ese hecho revela la importancia de cada ser humano. Jesús habría venido a la tierra y dado su vida si hubiera habido solo un pecador. El pecador redimido, comprado por un valor infinito, está moralmente obligado a vivir solamente para Dios, a obedecer todas sus órdenes y a huir de toda forma de libertinaje. En vuestro cuerpo. Debido a que los hombres han sido redimidos de la muerte eterna, su deber es hacer todo lo que puedan para mantener su cuerpo en la mejor condición, de modo que puedan glorificar a Dios hasta el máximo sirviéndole en forma aceptable. Se quiere cuidar inteligentemente el cuerpo, es necesario tener una comprensión de la fisiología, de la anatomía y de las leyes de la salud. Los seguidores de Cristo no permitirán que sus apetitos y deseos carnales los dominen, sino que harán que sus cuerpos sirvan a mentes regeneradas que constantemente están dirigidas por la sabiduría divina. Hechos capítulo 8. Veamos y analicemos algunos versículos de este libro, de este capítulo, a la luz del comentario bíblico adventista. Y van por todas partes. La palabra predilecta de Lucas para referirse a la obra misionera, atravesar. En este caso, un campo de acción más amplio, así como el Señor lo había deseado, y obligó a la Iglesia a ir más allá de los límites que de otro modo la habrían detenido durante un periodo de espera mucho más largo. Entonces, como ha sucedido después, la sangre de los mártires fue la semilla de la Iglesia. Versículo 13. También creyó Simón mismo. Sin duda, quedó impresionado por los milagros que hacía Felipe. Se sentía como si estuviera ante la presencia de un poder infinitamente mayor que el suyo, y aceptó lo que Felipe decía acerca de la muerte y de la resurrección de Cristo, sin que madurara en él una fe personal. Su fe era la de la clase que habla Santiago. En Juan 8:31 se describe una fe similarmente imperfecta. Algunos judíos creyeron en Jesús, pero como se explica en los versículos siguientes, su creencia no era aquella que salva. Sin embargo, Simón comprendió lo suficiente como para ser bautizado, aunque según lo mostró su actitud posterior, su bautismo no significó un nuevo nacimiento que lo condujera a una vida superior. Todavía permanecía en prisión de maldad. Lucas destaca la diferencia entre la creencia de los samaritanos y la de Simón. La gente fue ganada por la predicación de Felipe, pero Simón fue simplemente atraído por las maravillas que vio. Sin embargo, Dios no rechazó esta fe imperfecta, la aceptó como una base para construir una fe más aceptable. Cuando Simón erró, Pedro lo animó a arrepentirse y a pedir perdón en oración. Versículo 18. Vio Simón. Simón había sido bautizado por Felipe, así como lo habían sido los otros samaritanos,
pero las manos de los apóstoles no habían sido puestas sobre él, y no había recibido el Espíritu que generosamente había sido dado a los otros creyentes. Sin duda hubo alguna razón para esto. La verdadera naturaleza de Simón quizá había sido claramente percibida. Sin embargo, la diferencia que se hizo entre él y sus compatriotas despertó su deseo. Vio la evidencia de que habían recibido el Espíritu. Eran personas transformadas que posiblemente habían comenzado a hablar en lenguas y a profetizar. Era evidente que el Espíritu Santo había penetrado en la vida de ellos. Les ofreció dinero. Simón vio que sus compañeros estaban siendo dotados de facultades mucho más grandes que las que él tenía. Aunque no poseía el Espíritu Santo, deseaba el poder que recibiría con él. Por lo tanto, ofreció dinero a Pedro y a Juan, esperando poder comprar lo que no había recibido gratuitamente. Esta conducta reveló las fallas de su fe y descubrió los motivos que lo dominaban. Su ofrecimiento de dinero ha dado su nombre a toda una serie de errores eclesiásticos. Cualquier intento de comprar un poder de orden espiritual o eclesiástico se llama simonía. Versículo 19. Dadme. Ahora se reveló plenamente el carácter de Simón. No deseaba tener el Espíritu Santo como un don espiritual para sellar su bautismo, sino para poder usar el poder para dominar a otros. Quería el poder externo sin haber experimentado el cambio interno que justificara la posesión de tal don. Es posible que tuviera la intención de ganar dinero con la facultad de impartir a su antojo el Espíritu Santo a otros. Versículo 20. Tu dinero perezca contigo. Oh, vaya tu dinero la perdición y tú con él. Pedro expresa su disgusto por la oferta de Simón. Comprendió que si Simón no cambiaba sería destruido, pero no consideró que no había más esperanza para Simón, porque en el versículo 22 se registra que lo instó a arrepentirse para que fuera perdonado. Don de Dios. La actitud de Simón mostraba una incomprensión fundamental del carácter de Dios y de los dones del Espíritu. Todavía tenía que aprender que las cosas más preciosas de la vida no pueden compararse con dinero. Versículo 24. Rogad vosotros por mí. Por la forma en que Simón hizo su petición, quiere decir también que no había sido impulsado por un arrepentimiento genuino. No manifestaba tristeza, no parecía preocuparse por el debido desarrollo de su carácter. Solo pedía que se le librara de la amenaza del castigo. Su ruego puede compararse con el pedido del faraón, que repitió en varias ocasiones a Moisés: orad a Jehová, que solo reflejaba su temor, pero que no produjo ningún cambio en su conducta. No se registra posteriormente ningún arrepentimiento de Simón, y por lo tanto, puede suponerse que siguió sin convertirse. Aquí termina el relato de Simón en el libro de Hechos, pero la iglesia primitiva conservó muchas leyendas acerca de él. En estas aparece como un usurpador que precedía una corrupta secta pseudo-cristiana que constantemente luchó contra la recta doctrina. Comentario bíblico adventista sobre 1 de Juan capítulo 3. El plan de redención no es solo una forma de escapar del castigo de la transgresión, sino que el pecador recibe el perdón de sus pecados por medio de ese plan, y finalmente será recibido en el cielo, pero no como un delincuente que es perdonado y dejado en libertad, y que sin embargo es objeto de desconfianza y no se le brinda amistad ni se le tiene fe, sino que se le da la bienvenida como un hijo y se le da de nuevo la más plena confianza. El sacrificio de nuestro Salvador ha hecho amplia provisión para cada alma arrepentida y creyente. Somos salvos porque Dios ama lo que ha sido comprado con la sangre de Cristo, y no solo perdonará al pecador arrepentido, no solo le permitirá entrar en el cielo, sino que Él, el Padre de misericordia, aguardará en los mismos portales del cielo para darnos la bienvenida, para darnos una amplia entrada en las mansiones de los bienaventurados,
Oh, qué amor, qué maravilloso amor ha mostrado el Padre en la dádiva de su Hijo amado por esta raza caída. Y este sacrificio es un canal para que fluya su amor infinito, para que todo el que cree en Jesucristo pueda recibir como el Hijo pródigo plena y gratuita reintegración al favor del cielo. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Significa este texto que el ser humano puede quitar una mancha de pecado de su alma? No, claro que no. Entonces, ¿qué significa purificarse a sí mismo? Significa contemplar la gran norma moral de justicia, la santa ley de Dios, y ver que es un pecador a la luz de esa ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Por medio de la fe en Jesucristo, la verdad es aceptada en el corazón, y el ser humano es purificado y limpiado. Dispone de un principio permanente en el alma que lo capacita para vencer la tentación. Todo aquel que permanece en él no peca. Dios tiene poder para guardar el alma que está en Cristo, que sufre la tentación. Una simple profesión de piedad no tiene valor. Es cristiano el que permanece en Cristo. A menos que la mente de Dios se convierta en la mente del hombre, será inútil todo esfuerzo para purificarse a sí mismo, pues es imposible elevar al hombre a menos que sea mediante un conocimiento de Dios. Puede haber una cubierta del barniz exterior, y los hombres pueden ser como eran los fariseos, a quienes Cristo describió como sepulcros blanqueados, llenos de corrupción y de huesos de cadáveres. Pero todas las deformidades del alma están presentes delante de aquel que juzga con justicia, y a menos que la verdad sea implantada en el corazón, no puede dominar la vida. La limpieza exterior de la copa nunca podrá hacer que el vaso sea puro por dentro. Una aceptación nominal de la verdad es buena hasta donde pueda llegar, y la capacidad de dar razón de nuestra fe es algo bueno, pero si la verdad no penetra aún más profundamente, el alma nunca será salvada. El corazón debe ser purificado de toda contaminación moral. Amado Padre Celestial que estás en los cielos, glorificado y santificado sea tu nombre por toda la eternidad. Pedimos, oh Dios, que este mensaje se haya quedado en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, que podamos utilizarlo cada día para fortalecernos y acercarnos a tu presencia. Estamos en momentos difíciles, oh Dios, donde necesitamos cada día estar aferrados de tu santa mano. Te pedimos que nos sostengas, que nos des las fuerzas necesarias para vencer la tentación y para estar cada día más cerca de ti. Bendice, oh Dios, a cada una de las personas que nos escucha, a cada una de las personas que puede encontrar en este mensaje una fortaleza, así como lo encontramos nosotros, oh Dios. Que podamos, Padre Celestial, algún día no muy lejano, poder abrazar ese amor y morar contigo por la eternidad. En Jesús. Amén. Mis apreciados hermanos, les invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Recuerden compartir este video. Dios les bendiga.